22 de enero de 1943. El subteniente John George se aferraba al accidentado terreno de Guadalcanal, con la selva húmeda adherida a su uniforme. El olor a tierra mojada se mezclaba con el tenue humo de los disparos lejanos. Cada sombra parecía viva, cada susurro una amenaza potencial. Un paso en falso, un disparo descuidado. Sería otra baja. En sus manos reposaba un rifle que oficiales y camaradas habían ridiculizado. Un arma que consideraban un juguete, indigna de un soldado. Sin embargo, confiaba en él, conocía sus peculiaridades y tenía un plan. Se reían de su arma, pero en apenas 4 días se convertiría en la pesadilla de 11 francotiradores enemigos. Ya circulaban rumores sobre su hazaña entre su unidad. Los francotiradores eran cazadores implacables e invisibles, y los métodos convencionales habían fracasado. El miedo comenzó a envolver a los hombres como una niebla sofocante, pero la concentración de John era inquebrantable. El sudor le perlaba la frente, su pulso se aceleraba con la adrenalina y la anticipación. Cada instinto gritaba cautela, cada pensamiento, precisión calculada. Esta noche, la paciencia, la habilidad y el ingenio se enfrentarían a la prueba definitiva, y el mundo pronto vería de qué era realmente capaz este supuesto juguete. El Teatro de Operaciones del Pacífico a principios de 1943 era implacable. La selva de Guadalcanal era espesa, húmeda e inhóspita. El aire olía a tierra húmeda y humo lejano. El canto de los pájaros se veía a menudo interrumpido por el agudo estallido de los disparos. Cada colina, cada mata de vegetación podía ocultar un francotirador. Y cada patrulla llevaba consigo una pregunta silenciosa. ¿Volveríamos alguna vez? El subteniente John George, de 27 años, campeón estatal de tiro de Illinois, se había preparado de una forma que pocos podrían imaginar. Era un maestro con las armas de fuego y tenía un don para modificar mecanismos que otros apenas notaban. Sus compañeros lo consideraban excéntrico, los oficiales lo perdonaban, pero su precisión y meticulosidad eran innegables. Su arma más reciente, un pequeño rifle considerado un juguete, fue objeto de burlas. Los oficiales dudaban de su capacidad de frenado. Los soldados se reían de su fragilidad. Para la mayoría era una curiosidad, una novedad indigna del campo de batalla. Los francotiradores japoneses se movían como fantasmas, pacientes y letales. Escuadrones enteros habían sido diezmados. La moral flaqueaba. La paciencia del enemigo era letal. Las tácticas convencionales, emboscadas, fuego de supresión, reconocimiento, habían fracasado repetidamente. Sin embargo, la combinación de habilidad, innovación y audacia de John pronto desafiaría todo lo que el ejército creía saber, cambiando las reglas del combate de forma inesperada. El barro se le pegaba a las botas, el sudor le corría por el cuello y el tenue olor a pólvora en el aire era un recordatorio constante que en esta jungla el ingenio podría ser lo único que separa la vida de la muerte. La unidad llevaba semanas bajo una presión implacable. Las emboscadas se sucedían sin previo aviso. Los francotiradores disparaban desde ángulos imposibles, abatiendo a los hombres con una precisión escalofriante. Los soldados se movían con cautela, con el corazón latiendo con fuerza, escrutando cada sombra en busca del destello revelador de una mira enemiga. El miedo empezó a apoderarse de ellos, una carga creciente que hacía que cada paso fuera más pesado que el anterior. Los fusiles de serie se atascaron, las balas no alcanzaron la meta, las granadas y el fuego de supresión fueron inútiles. El enemigo era paciente, silencioso e implacable. Cada intento fallido aumentaba la frustración. Los oficiales superiores gritaban órdenes, pero ninguna estrategia funcionaba contra los cazadores invisibles ocultos en la densa vegetación. El aire húmedo traía el olor metálico del sudor y el leve ardor de la pólvora, un recordatorio constante de que la muerte acechaba en cada esquina. Luego estaba John George. Mientras otros se desesperaban, él percibía detalles que se les escapaban, el leve susurro de las hojas, una sombra que se prolongaba demasiado, el movimiento de la luz sobre el terreno. Su rifle, al que llamaban juguete y objeto de burla y ridículo, le ofrecía ventajas que las armas convencionales no podían. Se movía con él, susurraba a sus instintos, algo que los rifles estándar jamás podrían hacer. Se rieron abiertamente, susurraron que estaba perdiendo el tiempo. Algunos negaron con la cabeza, incrédulos. Sin embargo, él permaneció imperturbable. La confianza,
La paciencia y la aguda observación fueron sus aliados. Donde otros veían desesperación, él veía una oportunidad. En la húmeda selva, con la muerte acechándolo y las dudas de sus compañeros resonando en sus oídos, esa oportunidad estaba a punto de ser puesta a prueba y lo cambiaría todo. El rifle que John George sostenía era pequeño, de aspecto casi frágil, a diferencia de las pesadas armas estándar que portaban sus camaradas. Los soldados se burlaban de él, los oficiales dudaban de su potencia de frenado. Lo llamaban juguete, inadecuado para el combate serio. Sin embargo, bajo su apariencia discreta se escondía un potencial que pocos podían ver. John había pasado horas estudiando su mecanismo, ajustando las miras, perfeccionando el gatillo, comprendiendo el delicado equilibrio entre peso y precisión. Cada ajuste mejoraba su precisión, cada modificación lo armonizaba con sus instintos. Su ingenio era simple pero brillante. La ligereza del rifle le permitía moverse sigilosamente entre la densa maleza, rastreando a sus objetivos sin el volumen voluminoso de un arma. Su precisión a corto y medio alcance lo hacía perfecto para la jungla, donde la visibilidad era limitada y los enemigos se ocultaban tras la espesa vegetación. La mayoría de los rifles estaban diseñados para el combate en campo abierto, no para los sombríos corredores verdes. Este, subestimado e ignorado, se movía con él, casi como si anticipara al enemigo antes que él. El escepticismo aún reinaba. Sus compañeros soldados susurraban dudas, los oficiales cuestionaban su juicio. «Es demasiado frágil», murmuró uno. «Te van a matar». Cualquier paso en falso podía significar la muerte, para él o para sus camaradas. Sin embargo, John probaba el rifle sin descanso, medía distancias, practicaba el tiro rápido, memorizaba cada detalle de su funcionamiento, experimentaba bajo las hojas empapadas por la lluvia, sintiendo el barro hundirse bajo sus botas, el sudor que le escocía los ojos, la luz del sol apenas filtrándose entre las copas de los árboles. El peligro acechaba a diario. Aún así, la concentración de John nunca flaqueó. La preparación, la intuición y el propio rifle se convirtieron en sus aliados. ¿Podría esta arma aparentemente ridícula salvar vidas? En una jungla donde las tácticas convencionales habían fracasado y reinaba el miedo, el rifle de juguete de John estaba a punto de demostrar que el ingenio, la precisión y la determinación podían cambiar el curso de la batalla y transformar a un soldado subestimado en una fuerza que ningún enemigo olvidaría. El primer encuentro ocurrió al amanecer, con la selva bañada por una luz tenue y difusa. John George, agazapado tras un tronco caído, rifle en mano, escuchaba atentamente. Un crujido más adelante delató movimiento. Un francotirador. No lo vio, pero lo presentía. Cada leve movimiento de las hojas, cada crujido sordo de una ramita. Su pulso se aceleró. Un paso en falso y el francotirador lo encontraría primero. Respiró hondo, afianzando el rifle. El peso familiar, el suave zumbido del mecanismo lo tranquilizaron. Entonces, con precisión, apretó el gatillo. El disparo resonó, resonando entre la densa vegetación. La niebla se cernía sobre su ropa. El lejano graznido de un pájaro asustado rompió la tensión. Una figura se desplomó. Volvió el silencio. Sintió un inmenso alivio, pero no había tiempo que perder. La selva bullía de peligro. Al final del primer día, ya se había enfrentado a 3 francotiradores. Cada duelo era más letal que el anterior. Se movía como una sombra, deslizándose por el barro y la maleza, guiado por el oído, la intuición y la asombrosa precisión del rifle. Los blancos caían con calculada eficiencia. Cada disparo revelaba el verdadero potencial de aquella arma subestimada. Sus compañeros observaban con asombro y corrían los rumores. El rifle de juguete no era ninguna broma, era mortal. La adrenalina le subía por las venas, el sudor le escocía los ojos, le dolían los músculos. Un solo disparo en falso podía costarle todo, su vida o la de quienes lo rodeaban. El miedo le oprimía el estómago, pero lo sustituyó por concentración. Cada asesinato requería paciencia, cada movimiento estrategia.
Para el cuarto día, había eliminado a 11 francotiradores enemigos. Cada encuentro perfeccionó su técnica y agudizó sus instintos. Sus compañeros estaban asombrados y desconcertados, luchando por comprender el método detrás de su éxito. Y aunque los resultados fueron asombrosos, la genialidad de su estrategia, la forma en que combinaba habilidad, observación y las capacidades únicas del rifle, era algo que la mayoría solo comprendería después de verlo en acción. La jungla seguía siendo implacable, el enemigo implacable. Pero John había demostrado una verdad innegable. Lo subestimado, lo ignorado y lo poco convencional podían cambiar las reglas del juego. Y esa revelación fue solo el comienzo. La jungla quedó en silencio tras el enfrentamiento final, pero el eco de las acciones de John George resonó por toda la unidad. Los soldados emergieron de sus posiciones con los ojos y la boca abiertos, incrédulos. El aire húmedo olía a humo y lodo, cargado con el peso de lo ocurrido. Los oficiales que antes habían burlado de su arma ahora sintieron con reticente respeto, intercambiando susurros de asombro. El supuesto rifle de juguete, burlado, ridiculizado, subestimado, había demostrado su valía en la prueba más mortal. La noticia se difundió rápidamente. Lo que antes había sido motivo de risa ahora inspiraba miedo y admiración. El enemigo, hasta entonces intocable, había sido descubierto. Los francotiradores que habían acechado a la unidad durante semanas habían desaparecido. La selva aún albergaba peligros, pero la situación había cambiado. La ventaja táctica estaba ahora en sus manos y la moral, debilitada y tensa, comenzó a recuperarse gracias a esta nueva esperanza. Para John, el momento fue a la vez triunfal y aleccionador. El alivio se mezcló con el agotamiento, y la adrenalina dio paso a la conciencia del riesgo que había corrido. Su reputación cambió casi de la noche a la mañana. De un francotirador excéntrico con una pistola de juguete a un soldado cuya habilidad e ingenio podían cambiar el curso de los acontecimientos. Sus compañeros lo veían no solo como un líder, sino también como un guía y una fuente de tácticas que podrían salvar vidas en futuros enfrentamientos. Incluso en medio del reconocimiento, John se mantuvo enfocado. El rifle había hecho más que eliminar enemigos, había cambiado las reglas del juego, demostrando que la perspicacia, la preparación y la precisión podían superar lo que parecía imposible, incluso en la jungla más mortífera imaginable. La extraordinaria hazaña de John George dejó huella mucho más allá de las selvas de Guadalcanal. Su éxito inspiró un sutil cambio de tácticas. Las unidades comenzaron a valorar el ingenio y la adaptabilidad por encima del estricto apego a los procedimientos estándar. El rifle de juguete antes despreciado y ridiculizado se convirtió en un símbolo de cómo las herramientas poco convencionales, combinadas con la habilidad e ingenio, podían transformar el campo de batalla. La historia impactó profundamente a los demás soldados, especialmente a aquellos que se enfrentaban a terrenos difíciles. Reforzó la idea de que el coraje y la precisión combinados con el pensamiento creativo podían transformar la más mínima ventaja en una fuerza decisiva. Las acciones de John demostraron que la innovación no requería maquinaria compleja ni grandes inventos. A veces, el uso ingenioso de equipo poco utilizado podía superar la fuerza bruta y la potencia convencional. Para los aficionados a la historia militar moderna y los aficionados a la historia, su historia subraya el valor perdurable de la adaptabilidad y el ingenio. El heroísmo a menudo se manifiesta de maneras inesperadas. Incluso las herramientas más pequeñas y olvidadas, como un rifle antaño ridiculizado, pueden cambiar la historia. El talento a menudo se esconde en los lugares más insospechados, como una chispa que brilla entre las sombras de una densa jungla. Más allá de las tácticas, la historia encierra una moraleja. Nunca subestimes a quienes son subestimados. El coraje, el ingenio y el compromiso inquebrantable pueden desafiar las expectativas, romper con la tradición y forjar un legado que perdure mucho después de la batalla. Las acciones de John George siguen inspirando, demostrando que en la guerra, como en la vida, quienes pasan desapercibidos pueden hacer posible lo imposible. ¿Qué habrías hecho en el lugar de John George? ¿Habrías confiado en un rifle de juguete cuando tu vida estaba en juego? Comparte tu opinión en los comentarios y únete a la conversación antes de continuar. Debate sobre sus tácticas. O cuéntanos sobre otros momentos históricos donde herramientas poco conocidas o ideas innovadoras lo cambiaron todo. Innumerables historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial, relatos de valentía, ingenio y héroes inesperados esperan ser descubiertas. No te las pierdas. Cada rincón de la historia esconde lecciones que pueden sorprender e inspirar. Recuerda esto. A veces, la herramienta más pequeña, en manos de una mente brillante, puede cambiarlo todo.
y la próxima historia increíble podría estar a la vuelta de la esquina, acechando en las sombras de la historia.